Uruguay, Diario Oficial, 19 de diciembre de 2025. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una serie de resoluciones que impactan en ámbitos muy pero muy diversos. Sí, que van desde lo más tradicional a lo más moderno. Exacto. Vamos a explorar la modernización en sectores como las carreras de caballos, nuevas políticas para empleados públicos, la gestión de recursos naturales clave, Como la pesca, las canteras. y también cómo aterriza todo esto en el día a día, ¿no? A través de tarifas, impuestos y, bueno, un volumen de multas de tránsito que es realmente notable. A ver, empecemos por el hipódromo, que es un lugar donde la tradición parece casi sagrada. Se están modificando reglamentos para Maroñas y Las Piedras, y hay detalles que revelan una búsqueda de mayor rigor. Cierto. Por ejemplo, se crea un comité de licencias para jockeys y entrenadores. Y lo llamativo es que la propia asociación de profesionales puede proponer candidatos para integrarlo. Es que eso es más significativo de lo que parece, ¿eh? Es una señal de que se busca un modelo de corregulación. Claro, En lugar de una autoridad que impone reglas desde arriba, se invita a los actores del sector a participar. Esto genera más legitimidad y, en teoría, un mayor cumplimiento, ¿no? Se sienten parte del sistema. totalmente. Y me imagino que en un círculo tan cerrado como el del turf, esa marca pública de un cuidador suspendido, que sigue figurando con las iniciales CS, Uf, sí. debe ser más efectiva que cualquier multa. La reputación ahí lo es todo. Es un castigo social. Exacto. Es una sanción que afecta lo más importante que tienen, la confianza. Un apostador ve esas iniciales y sabe que algo no anda bien. Disuade a otros y protege la integridad de las apuestas, que al final es el motor de todo esto. Y aquí es donde se pone interesante porque se tocan dos extremos. Por un lado, se ajustan los requisitos para ser jockey. Se puede empezar muy joven a los 15, pero con un tope de 23. Y los menores de 18 con autorización del INAU. Claro. Y al mismo tiempo, se endurecen los controles antidopaje. Mucho. Más caballos examinados y sobre todo la potestad de hacer un examen a cualquier caballo en cualquier momento y sin aviso. ¿Cómo se equilibra eso? Es que lo que estamos viendo es un intento de profesionalizar la actividad de forma integral. No son medidas aisladas, ¿viste? Ah, claro. El requisito del INAU alinea la hípica con las leyes de trabajo juvenil. Se reconoce que es un trabajo. Y los controles sorpresa son la base de cualquier deporte serio a nivel internacional. Se busca garantizar que la competencia sea justa y que la salud del animal sea una prioridad. Es un paquete de medidas que dice, esto es un deporte profesional. Exacto, no un pasatiempo informal. Y esa misma lógica de control y modernización se extiende más allá de la pista. Aparece algo con un nombre muy potente, el pasaporte equino único. Un cambio de paradigma absoluto. A partir de 2026, va a ser obligatorio para cualquier caballo en actividades deportivas, desde polo a enduro e incluso en equinoterapia. O sea, es el fin de una era. Totalmente. La de la marcación a fuego, los registros en papel y el inicio de la era digital para los equinos. Entiendo los beneficios de la trazabilidad para el control sanitario o para competir afuera, pero ¿no podría generar una burocracia excesiva para los pequeños criadores o los centros de equinoterapia más modestos? Esa es la pregunta clave siempre, ¿no? En cualquier modernización. Claro, el costo de la tecnología, el microchip, puede ser una barrera. Puede haber una fricción al principio, sí, pero los beneficios a largo plazo superan los costos. Pensar en la seguridad es una herramienta potentísima contra el robo y el contrabando. Cierto. En lo sanitario, permite aislar un brote de una enfermedad en horas. Y sí, abre mercados. El Estado asume que el costo de no modernizarse es a la larga mucho más alto. Es una apuesta a futuro. Y esa misma mentalidad parece estar llegando a la propia administración pública. El Banco de Previsión Social, el BPS, introduce cambios para sus funcionarios que... Que habrían sido impensables hace una década. Absolutamente. La flexibilidad horaria, por ejemplo. Poder entrar 30 minutos antes o 15 después. Parece un detalle menor, pero le cambia por completo la dinámica diaria a una persona. Es un alivio enorme no tener que estresarse por llegar a las 9 en punto si el ómnibus se atrasa. Y va más allá, con la ampliación del teletrabajo, hasta 8 jornadas mensuales.
Ahora, implementar esto en un organismo con la tradición del BPS no debe ser sencillo, ¿no? Me imagino la resistencia cultural. Sin duda. El principal desafío es pasar de una cultura de gestión basada en la presencia, o sea, te veo en tu escritorio, entonces trabajás, a una basada en objetivos. Y eso exige otro tipo de supervisores. Por eso es tan importante que la resolución incluya formación obligatoria para ellos. No se puede gestionar el teletrabajo con la mentalidad de la oficina de 1980. Y lo más relevante es que surge de un acuerdo con la Asociación de Trabajadores. Es un cambio negociado. Y esa misma tensión entre actividad económica y conservación la vemos con una claridad total cuando miramos los recursos naturales. Me encontré con unas resoluciones sobre la pesca de la merluza que son un caso de estudio. Cierto. Para 2026 se fija una captura total posible de 55,000 toneladas. Pero, y acá está la clave, el Estado solo habilita la pesca de 35,000. ¿Y las otras 20,000? Quedan en una especie de caja fuerte, que le llaman reserva administrativa. O sea, es una especie de termómetro científico en tiempo real. Si a mitad de año los datos dicen que la población de peces está fuerte, se abre esa caja fuerte. Exacto. Y se libera una parte. Si el mar, digamos, tiene fiebre y los números no dan, la reserva no se toca. Se protege el futuro. Es así de dinámico. Exactamente así. Es un manejo precautorio y adaptativo. La Comisión Técnica Mixta, que es binacional con Argentina, no se ata las manos a principio de año. Se da flexibilidad. Y no solo controlan el cuánto, sino también el dónde y el cuándo. Se prohíbe pescar merluza en verano en un área muy específica, delimitada con coordenadas, porque es una zona de cría. Esa es la medida de conservación más efectiva que existe. Proteger a la nueva generación. ¿Es? Es como no cosechar el maíz antes de que madure. Claro. Pero fíjate en el detalle, la prohibición es para artes de pesca de fondo, las que capturan merluza. Si permite la pesca de otras especies con redes de media agua. No es una prohibición total. No, es una medida quirúrgica. Intenta proteger el recurso causando el mínimo impacto posible en la flota. Es un equilibrio muy delicado. Y esa misma tensión entre explotación y conservación que vimos en el mar también aparece casi como un espejo en tierra firme, ¿verdad? Totalmente. Me encontré con unas resoluciones sobre canteras que cuentan una historia muy parecida. Por un lado, vemos el nacimiento de un proyecto. Se autoriza una nueva cantera de Tosca en La Valleja para extraer 60,000 metros cúbicos de material para la Ruta 7. Es la necesidad del desarrollo. Y por otro, el final del ciclo. Se desafectan, o sea, se quitan del registro, 2 yacimientos en Florida que se usaron para la Ruta 5. La obra terminó, el ciclo se cierra. Exacto. Pero hay una frase casi escondida en la burocracia que lo cambia todo. La resolución sobre la nueva cantera dice explícitamente que la empresa, antes de sacar una sola piedra, debe presentar la autorización ambiental. Entonces esto es casi una foto del eterno dilema del desarrollo, ¿no? Se necesita la ruta para el progreso, para la ruta se necesita la cantera, pero la cantera tiene un costo ambiental. Precisamente. Y el Estado actúa como mediador en su propio proyecto. Claro. La autorización ambiental no es un simple papel. Es el punto donde el Estado se obliga a sí mismo a evaluar ese costo. ¿El impacto es mitigable? ¿Hay especies protegidas? Ese permiso es la formalización de ese dilema del que hablas. Y todos estos grandes movimientos del Estado al final se traducen en impactos muy concretos en el bolsillo de la gente. Empecemos por el campo, con las tarifas de los servicios agrícolas. La resolución parece simple, pero la clave es que todo se calcula en base a la unidad indexada, la UI. Mira, lo que esto revela es una filosofía económica muy uruguaya. En lugar de tener una batalla política cada año para ajustar precios por la inflación, se externaliza ese ajuste a un mecanismo técnico. Apolítico. Exacto. Es una forma de quitarle dramatismo y conflicto a la gestión de la inflación en el sector público. Claro, convierte un potencial campo de batalla político en un simple cálculo matemático. Es pragmatismo puro. Es una herramienta de estabilidad, de predictibilidad. Y esa misma lógica la vemos en la ciudad, en Paysandú, con los impuestos inmobiliarios. Sí, allí hay noticias interesantes. Por un lado, exoneraciones para las propiedades de menor valor, una medida de equidad social. Pero lo que más me llamó la atención es el premio al buen pagador. La zanahoria en lugar del palo.
Y una zanahoria bastante grande, ¿eh? Un 5% de bonificación para quienes lleven 10 años al día y sube al 15% para los que pagan puntualmente desde 1995. Es un reconocimiento a la constancia fiscal de toda una vida. Sin duda. Y es una estrategia fiscal muy inteligente. Fomentar una cultura de pago a tiempo es, a largo plazo, mucho más eficiente y barato que perseguir a los morosos. Se construye una relación de confianza con el contribuyente. Se le dice, tu cumplimiento tiene valor. Y del premio al buen comportamiento pasamos al castigo por el malo. El diario oficial dedica páginas y páginas a listas de multas de tránsito. El patrón es abrumadoramente claro. Matrículas, rutas y, casi siempre, la infracción es exceso de velocidad. Es la manifestación visible de la fiscalización electrónica, ¿viste? Ya no dependemos de un inspector con un radar. Tenemos un sistema de cámaras que trabaja 24/7 de forma automática. Y aquí siempre surge el mismo debate ciudadano. ¿Es por seguridad o es una máquina de recaudar? Porque el volumen es tan masivo que es fácil volverse cínico. Es el debate de fondo, y es legítimo. La recaudación es una consecuencia, claro, pero el verdadero mecanismo disuasorio, en teoría, no es la plata. Son los puntos. Son los puntos. En las listas se detalla. Exceso de 21 a 30 kilómetros por hora son 8 puntos. Más de 30 son 10 o 12. Acumular esos puntos significa la suspensión de la licencia. La amenaza real no es al bolsillo, es al derecho a manejar. Ahí es donde el Estado ejerce su poder. Después de este recorrido, desde la salud de un caballo hasta la velocidad en la ruta, queda claro cómo estas decisiones administrativas, a veces áridas, tejen una red que organiza casi todos los aspectos de la vida en el país. Absolutamente. Vimos al Estado en múltiples roles, como modernizador, como protector de recursos, como incentivador y como sancionador. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? En un mundo cada vez más digitalizado y basado en datos, como vimos con los microchips en los caballos o las multas automáticas, donde el control puede ser total y permanente, Sí. ¿cuál es el equilibrio ideal entre la regulación necesaria para el orden y el bienestar colectivo y el espacio que le queda a la libertad y a la espontaneidad individual?